a validar un par de temas nuevos que vamos a incorporar como tal y vamos a tener un segundo momento en el cual vamos a realizar un parcial, ¿sí? El parcial muy bonito, anoche lo hice, ¿sí? Lo pensé muchísimo en ustedes cuando lo estaba haciendo. De hecho, se van a acordar de mí cuando lo tengan en Ah, la bueno, nota. suave, profe, suave. Ah, gracias, profe, gracias. A mí no me gusta tirar duro, pero pues digamos que se está evaluando todo lo que se vio, ¿sí? Entonces, me gustó cómo quedó el parcial, me parece que vamos a lograr pues una evaluación pues muy objetiva de los temas que se vieron. ¿Qué vamos a hacer? Más o menos van a ser las 8 de la mañana, ¿sí? Van a ser las 8 de la mañana. Vamos a ver un poco de estos temas nuevos como tal, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlos hasta las 8:30 o quizás hasta las 9, ¿sí? Yo creo que por hasta las 8:45, ¿sí? Si quieren, ahí pausamos, se toman un tinto, se recargan de energía y a las 9:05 nos estamos viendo nuevamente y en ese momento yo ya les activo el parcial, ¿sí? El parcial, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a colocar directamente en la plataforma. Yo en un momento les voy a colocar pues el espacio, o sea, después del break van a tener allí en la plataforma el espacio pues del parcial, que ya lo tengan visible. Eh, el parcial tiene como 15 preguntas, tiene como 3 preguntas que son abiertas, tiene muchas preguntas de falso verdadero y selección múltiple y tiene 2 casos de estudio para que identifiquemos ciertos elementos que se preguntan allí de unas situaciones muy puntuales, similares a las que hemos manejado en clase y que logremos identificar pues lo que, digamos que lo que se piden allí. ¿Listo? Entonces, como tal, el parcial no se va a salir de eso, el parcial va a estar, pues va a estar chévere trabajarlo. Para el parcial van a tener 2 horas de clase, lo que hablábamos ahorita, ¿sí? Si les parece correcto, pues nos quedamos con una videollamada muteada hasta que tengan dudas. Pero pues a mí la verdad me parece pues la verdad innecesario tener pues una grabación por 2 horas para solamente de pronto guardar un par de preguntas. Entonces, yo preferiría hacer la clase hasta las 8:45, ¿sí? A las 9, pues obviamente nos vemos aquí, damos inicio al parcial y cuando demos inicio al parcial cerramos la videollamada y todas las asesorías que se requieran las hacemos por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Mandan la nota de voz y yo les contesto también con una nota de voz, si lo quieren. Si quieren escribir una pregunta y escribir o mandar una foto, pues también lo pueden hacer. Sí, pero lo hacemos entonces por el grupo para que todo el grupo tenga conocimiento de las dudas de los otros compañeros. ¿Sí? Entonces, que David me preguntó tal cosa, entonces que esa duda les sirva a todos porque de pronto todos la pueden tener, pues para que no la pregunten todos, entonces simplemente se le responde a David y con eso todo el grupo está informado, ¿sí? O que la duda se le presentó a Luisa, entonces con eso también pasamos. O que Luisa está viendo un cierto error o lo que sea, entonces de una vez los hacemos pues los avisos y los ajustes directamente pues por el, por el WhatsApp, por el grupo del WhatsApp. Algo muy importante, chicos, para tener en cuenta ahí es que vas a hablar, Alejandro. No, profe, que listo, que está muy bien. Ah, bueno, listo, vale. La otra cosa que les iba a decir es que el parcial, pues digamos que las preguntas como tal, eh, como se los voy a pasar en un Word, espero pues que no vayan a hacer modificaciones sobre las preguntas, sino que simplemente, eh, como ustedes lo quieran, si quieren, le dan enter y responden para que quede ordenadito el parcial, ¿sí? Primera pregunta, le dan espacios, escriben ahí la respuesta, luego segunda, dan espacios y hacen la respuesta. Me parecería que quedaría mucho más chévere así para que podamos tenerla pues como la lectura fácil del ejercicio. Como les digo, son como 3 o 4 preguntas que son abiertas y son muy cómodas y muy corticas, eh, como otras, no sé, como cuatro preguntas abiertas, como no sé si 7, 8 preguntas más eh, de selección múltiple y falso verdadero, y otras 2 preguntas que son los casos, que eso sí pues son obviamente para que trabajemos, entonces digamos que en eso seguramente nos vamos a demorar un poquito más, ¿listo? Entonces,
Voy a abrir la presentación. ¿Tienen preguntas, dudas? Entonces, más o menos ese va a ser digamos que el mapa de ruta para el día de hoy, ¿sí? Vamos a trabajar de aquí, 8:45 más o menos, 8:45 salimos, nos tomamos un tinto, recarga de energía, los que no se han bañado se bañan, y a las 9:05 estamos arrancando el parcial, damos inicio al parcial. Cuando lo hayamos leído todo y estemos claros completamente, terminamos la llamada y quedamos solamente con asesorías vía WhatsApp, listo, vía grupo de WhatsApp. Si tienen alguna duda, algún comentario, lo hacemos en este momento, y si no, pues entonces arrancamos con el pedacito de clase que vamos a dar. No, listo, profe. De mi parte queda claro la instrucción. Muchas gracias. Vale, listo. Listo, entonces, si no hay dudas ni preguntas ni nada de eso, entonces arranquemos de una vez, ¿vale? Voy a abrir la presentación. El parcial está justamente con los temas que trabajamos hasta la clase pasada, ¿sí? Lo que estamos viendo en la clase de hoy, eso ya va a quedar para el segundo parcial. Bueno, me dicen cuando estén viendo, por favor. Listo, Listo, profe. profe, ya estamos viendo. Listo. Bueno, listo, chicos. Entonces, bueno, primero que nada, ¿hay dudas con respecto a la temática que hemos visto? ¿Hay dudas con respecto a alguna situación que de pronto les haya quedado sin comprender completamente? ¿O no? Todo está bien. Eso me alegra, Profe, porque pues sí, como claro, que se no, lo ha no, eso me alegra explicado porque bien. la clase de hoy tenemos que hacer un parcial, y ese parcial pues digamos que tenemos que hacerlo sobre unos conceptos y digamos que unos temitas, sean muchos o sean pocos, pero que por lo menos estén claros. ¿Listo? Vamos a arrancar entonces el día de hoy. Arranca por acá. Me dicen si están viendo, porfa, que es que este computador que tengo hoy no es como el más chévere. Listo, vale. Sí, profe. Vale, entonces estuvimos analizando ciertos factores que pueden condicionar el éxito, o que pueden, digamos, que marcar de alguna forma el fracaso en un proyecto, ¿sí? Digamos que aquí tenemos una lista un poco más amplia y un poco más grande, que vamos a tratar de explicarla. Si podemos explicarla de pronto con algún ejemplo, lo podemos hacer, ¿sí? Algunas de pronto pueden ser repetitivas con respecto a las que ya vimos en otro lado, pero pues digamos que todas están orientadas hacia lo mismo. Entonces, digamos que dentro de los factores que pueden enmarcar el fracaso de un proyecto, pues nosotros ya tenemos completamente claro qué es un proyecto, qué aspectos debe tener un proyecto, toda la cuestión. Resulta que hay algo muy importante, y es la falta de compromiso de la dirección, ¿sí? Hay empresas que se mueven que tienen oficinas de proyectos, que las oficinas de proyectos se encargan de generar proyectos, todos los que más puedan, y los cuales, digamos que son seleccionados, se priorizan y se miran a ver cuáles se seleccionan, ¿sí? ¿Qué pasa? Que hay muchas empresas en las cuales, digamos que a ciertas áreas de proyectos, la dirección, digamos que no adquiere un compromiso real de involucrarse con ellos, ¿sí? Entonces, digamos que la dirección es como muy de darle la palmadita en la espalda, muy bien, qué proyectos tan buenos, vamos a trabajar estos proyectos, pero de pronto en un momento en el que se requiera alguna directriz institucional para que de pronto se haga más visible, para que la gente, digamos que colabore más, por ejemplo, en un proyecto informático, si van a hacer un proyecto para ciertas zonas o ciertas áreas de la empresa, y si no se cuenta con el respaldo y con la participación de esa área de la empresa, va a ser muy complicado, y muy probablemente allí se requiera que haya un compromiso de la dirección, ¿sí? Un compromiso de la dirección, ¿para qué? Para socializar, para sensibilizar, para hacer que todas las personas puedan, digamos, de alguna forma eh, mm, ver la importancia de ese proyecto, ¿sí? Tratar de vincularse con él, tratar digamos que, sí, de participar en él. Entonces, digamos que eso puede estar también muy atado al segundo punto, ¿sí? Vemos que una falta de compromiso de la dirección, eh,
desde la perspectiva pues de solamente la dirección, puede ser que de pronto el proyecto demande gastos, que el proyecto demande autorizaciones de costos, sí, que el proyecto demande viajes, que demande tecnología para comprar, que demande ciertas reuniones transversales en la empresa, bueno, cualquier tipo de situación y digamos que la dirección no está muy presente en esas situaciones, ¿sí? La dirección de pronto hace caso omiso, la dirección de pronto por un ladito dice que sí, pero luego no hace nada. Pues digamos que esas son situaciones que se pueden dar. Otro que se puede dar muy fácil es que los usuarios no se involucran, ¿sí? Cuando los usuarios no se involucran, normalmente eso puede ocurrir porque, porque no le creen al proyecto, ¿sí? Porque simplemente generan algún tipo de reacción en contra, simplemente porque eso les va a quitar el tiempo del trabajo de ellos, o porque eso les va a afectar, porque les va a quitar el trabajo. Sí, digamos que hay ciertos imaginarios con respecto a un proyecto y a la manera en la que entra a tecnificar o de alguna forma a mejorar procesos que ya están. Entonces los usuarios no se involucran por ese tipo de situaciones, o sea, porque le da pereza, porque es que eso son muchas reuniones, porque es que eso allá va uno y no hace nada, ¿sí? Entonces digamos que los usuarios no se involucran y claramente con usuarios que no están involucrados y si de pronto se está haciendo un desarrollo es justamente para ellos y esas personas no están disponibles, no se involucran, no están digamos que de alguna forma atentos y dispuestos para poder trabajar en eso, va a ser muy complicado porque pues digamos que si se va a hacer un software para cierta área y esa área como tal es la que tiene que entregar todos los requerimientos, la que tiene que hablar, la que tiene que decir, vea, esto se hace de esta forma, esto se hace de esta otra, no sé qué, no sé cuántas. Si esa área no está disponible, pues digamos que va a ser muy complicado para la gente de proyectos como tal poder hacer algo sin tener digamos que un mapa. Ellos tienen la necesidad y digamos que a grandes rasgos tienen la necesidad de sistematizar o de automatizar un proceso, pero hasta ahí llegan, ¿sí? Bueno, hay factores también de tipo técnico que también pueden afectar un proyecto y es que se prometa algo, ¿sí? Se va a hacer un proyecto informático, se promete algo, pero se está hablando muy bonito y no se está contando con qué sabe o con qué se tiene, digamos, directamente en el equipo de tecnología, ¿sí? ¿Qué pasa? Puede ser muy bonito lo que se va a hacer, puede ser muy bonito lo que se propone, pero se está proponiendo en lenguajes de programación que no se tienen, ¿sí? Se está proponiendo con un conocimiento técnico que no se cuenta, ¿sí? Y fuera de eso se hacen estimaciones como si se tuvieran, o sea, como si se tuviera dominio de esas herramientas o de esos conocimientos técnicos que se están pidiendo. Entonces, ¿qué pasa? Va a ser completamente complicado resolver las situaciones. Y digamos que esta falta de conocimiento técnico se puede adquirir, ¿sí? Pero eso normalmente se adquiere con la experiencia. ¿Y la experiencia qué va a hacer? Va a hacer que tengamos una curva de aprendizaje. Y si esas curvas de aprendizaje no son tenidas en cuenta en el momento de estimar, digamos que eso va a tener un proyecto que va a ser, digamos que tirado hacia el fracaso, va a ser un proyecto que va a estar, digamos que siempre condicionado a estar volado en los tiempos, un proyecto que definitivamente no se va a poder realizar dentro de, digamos que dentro de los recursos disponibles y dentro de los tiempos enmarcados para realizar. Digamos que de un mal uso de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a afectar directamente, por ejemplo, el presupuesto de un proyecto. Vamos a hacer que el proyecto simplemente se reviente. ¿Por qué? Porque estamos demorándonos más. Al demorarnos más, estamos ocupando más ingenieros, estamos ocupando más máquinas, estamos ocupando más tiempo y el tiempo y el uso de todos esos recursos vale dinero. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos afectando ese presupuesto inicial que teníamos, esa bolsita que teníamos y de alguna forma vamos a hacer que luego simplemente o sea, no lleguemos a eso. Digamos que ese de la falta de conocimiento técnico está muy relacionado con el siguiente, que es la falta de madurez o de la estabilidad de la tecnología. Vamos que aquí pues la falta de madurez del equipo o de la tecnología que se escoja puede tener afectación directamente allí. ¿Sí? Digamos que si vamos a trabajar de pronto con un lenguaje o con una tecnología que está muy incipiente, que está muy inicial, ¿sí? Digamos que no está lo suficientemente estable, pero igual la vamos a utilizar, se corre pues un riesgo de fracaso porque digamos que podríamos encontrarnos que de pronto hayan problemas, que no se haya estabilizado, que de alguna forma no se tenga eh, bases sólidas pues, para poder trabajar en ese sentido. Y cuando se habla de la falta de madurez puede estar relacionada muy, por encima de todo
Digamos que con el, con el nivel de adquisición de conocimiento, con el nivel de experiencia de un grupo de trabajo. Entonces, digamos que la falta de madurez puede estar relacionada con eso. ¿Cómo te adquiere madurez? Justamente estando en este tipo de proyectos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que digamos que tenemos que hacer un balanceo de cargas y no podemos hacer ni que todo el equipo sea el más maduro del mundo, porque en ese caso el proyecto podría costar mucho, ¿sí? A menos que el proyecto lo requiera, meter todas las personas, las más expertas, con todas las certificaciones y con todo el nivel pues del mundo, va a hacer que el proyecto salga costoso. Y si en cambio se mete un equipo muy incipiente, muy junior, muy nuevo como tal, pues ¿qué va a pasar? Va a pasar lo contrario, ¿sí? Que de pronto los costos del proyecto se van a bajar de una forma muy significativa, va a generar mayor rentabilidad de pronto, pero podemos tener problemas de ese tipo. Bueno, malas relaciones con otras partes o otros departamentos interesados en el proyecto, ¿sí? Eso lo estábamos viendo de pronto en la parte de los usuarios no se involucran, ¿sí? Mire que son situaciones que se pueden dar claramente en el día a día, ¿sí? Perdón. Digamos que el equipo de pruebas se la lleva mal con el equipo de desarrollo y vamos a hacer desde desarrollo una herramienta para que el equipo de pruebas pueda tecnificar o automatizar ciertas cosas, ¿sí? O que pueda, sí, un aplicativo que sea para ellos, ¿sí? Pero digamos que las malas relaciones que hay entre el equipo de pruebas y el equipo de desarrollo hace que simple y sencillamente no quieran participar, no quieran entregar insumos, no quieran generar los espacios para levantar requerimientos, para poder, digamos que levantar unos requerimientos, levantar unos requisitos. ¿Es lo que va a terminar? Va a terminar en problemas, va a terminar en desfases. Imagínense, si no se pueden levantar requerimientos a tiempo, todo el proyecto se va a impactar de ahí en adelante. Entonces, digamos que ahí vamos a tener un problema suficientemente grande. Mala gestión administrativa y económica del trabajo. Es bastante importante. Digamos que todo cuando estamos trabajando con proyectos, siempre estamos trabajando con recursos, ¿sí? Estamos trabajando con recursos humanos, estamos trabajando con recursos tecnológicos y estamos trabajando con recursos monetarios o de dinero, ¿sí? Casi siempre estamos trabajando con esos tres tipos de recursos. Pero en últimas, esos tres tipos de recursos siempre van digamos que a representar o van a significar dinero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una persona que me trabaje a mí digamos que tiene unos honorarios, ¿sí? Tiene unos cobros o tiene un valor de hora para trabajar, ¿sí? El equipo que yo voy a usar, digamos que también me genera un costo monetario, un valor monetario. Y, y adicionalmente, el tiempo que yo estoy invirtiendo en todo ese uso y en todos esos elementos, todo eso me representa dinero, dinero de ocupación, ocupación de, bueno, si lo vamos a hacer a mayor detalle, estamos ocupando sillas, estamos gastando energía, estamos usando un computador, estamos haciendo uso del mismo recurso pues tecnológico como tal, que en sí también tiene un precio como tal. Entonces, chicos, por donde lo veamos, estamos hablando siempre de economía, siempre estamos hablando de plata. La parte administrativa también es muy importante, ¿sí? Con la parte administrativa que estamos haciendo, estamos apartando los recursos, por ejemplo, para hacer compras, estamos apartando los recursos humanos que van a participar en un proyecto para que no los asignen con nada más, para que solamente estén en función del proyecto. Estamos trabajando también con recursos económicos, porque puede que la dirección de la empresa se encargue de pasar dinero y toque administrarlo, ¿sí? O pues que por lo menos no sea pasar un dinero físico, pero sí diga, vea, en tales rubros se puede hacer, por aquí se puede gastar plata para comprar ese proyecto, por aquí se puede gastar plata para pagar los ingenieros, por aquí se puede gastar plata para esto y lo otro. Y si no hago una buena gestión y empiezan a generar incidentes o empiezan a generar cosas nuevas o necesidades de compras nuevas y no se socializan de una manera adecuada, pues ¿qué va a pasar? Eso va a afectar directamente toda la parte económica del proyecto. Bueno, la falta de supervisión sobre el equipo del proyecto, digamos que eso puede sonar muy trivial, pero pues digamos que tenemos que, que enmarcarlo aquí. Todo, digamos que todo equipo de proyectos como tal, normalmente siempre va a tener perdón, se pasó. Toda, todo equipo
de proyecto siempre va a tener una parte de gestión como tal. Fíjate que se enloqueció esta vaina. Va a tener siempre pues una supervisión, va a tener una gestión, van a tener reuniones periódicas para poder ir validando cómo vamos, si se están cumpliendo los tiempos, si no, si la planificación está siendo afectada o no, si el dinero sí es el correcto o no, si los tiempos que se tienen pactados desde el inicio pueden cumplirse o no. Entonces digamos que ese tipo de supervisión sobre el equipo de proyecto es bastante importante, porque por más que uno haga una planificación inicial, digamos que en la fase de planificación y en la fase de ejecución, el plano de ejecución siempre se pueden hacer ajustes y se pueden hacer cambios sobre la marcha, siempre y cuando la planeación pues así lo permita, con el fin de poder llegar pues a todos los temas a tiempo y poder validar que si hay de pronto variaciones o si hay amenazas o si hay riesgos que se puedan materializar, tratar de no afectar pues como tal los tiempos sobre todo. Entonces digamos que siempre acuérdense que esa planificación no debería estar linealmente ocupada, es decir, no debería estar, si me demoro una semana, entrego en una semana, no. Una planificación ideal es, si me demoro una semana, voy a dejar semana y media o 2 semanas por si de pronto pasa algo, o un día más, ¿sí me entienden? Estoy hablando de un tiempo muy corto, pero si fuéramos a hablar, por ejemplo, de meses, si el trabajo es para entregarlo en un año, pues entonces digamos que no va a ser en un año, sino en 13 o en 14 meses. ¿Por qué? Porque un proyecto de un año puede generar muchísimos riesgos. Entonces imagínense que de pronto arranque el proyecto y la tecnología no me llegue, ¿sí? Los equipos que tengo no me lleguen, o que los ingenieros no estén todos disponibles porque están ocupados en otras actividades, o que el ingeniero líder que iba a trabajar en esto se me fue de la empresa, ¿sí? Son situaciones que pueden ocurrir y que sobre la marcha tenemos que darle solución. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Pues tenemos que tener cierto colchón de tiempo para poder trabajar. Bueno, la falta de dedicación del gerente, eso está muy relacionado con la falta de compromiso, ¿sí? Hay empresas en las que, digamos que el gerente le pide mucho a la división de proyectos o a diferentes áreas de la empresa que generen proyectos que vayan en orden de, de innovar, que vayan en el orden de generar nuevas alternativas, de generar nuevas necesidades, bueno, de lo que sea que esté generando. Pero en muchas ocasiones este tipo de iniciativas las ponen a rodar y luego los mismos gerentes y los supervisores no le dan mucha visibilidad por estar llenos de trabajo y ocupados con su día a día. Entonces es algo muy importante tenerlo ahí presente porque digamos que si tenemos oficinas de proyectos, si tenemos áreas que generen proyectos dentro de las entidades, lo más importante en ese caso es justamente eso, ¿sí? Que, las, que, las, que los gerentes y que los supervisores como tal, o sea, las personas que tengan cierto nivel de poder, cierto nivel de autonomía y cierto poder, digamos que de alguna forma de mando y que pueden tener peso en las decisiones, pues que digamos que si bien no estén a toda hora atentos del proyecto, digamos que sí lo tengan en su radar y que sí lo tengan pues plenamente identificado cómo va haciendo. Pocas reuniones de control y seguimiento, eso es vital, ¿sí? Ya sabemos que la planificación, por más que sea el camino feliz que trazamos desde un punto inicial, la planificación como tal puede tener muchísimas afectaciones, ¿sí? Entonces, sobre la marcha se tienen que hacer ajustes y esos ajustes justamente ¿cómo se hacen? Pues se hacen con las reuniones de seguimiento y control. Reuniones que se pueden hacer dependiendo de la duración del proyecto, diarias, semanales, quincenales o mensuales, en las cuales el gestor del proyecto como tal va llamando a los actores de ese proyecto y va diciendo, listo, usted cómo va, tenemos, no la tenemos, qué ha pasado, un lenguaje de programación, o es que esas máquinas llegaron mal configuradas y tocó devolverlas, o es, bueno, cualquier cosa, que obviamente ese tipo de aspectos no deberían ser solamente notificados en una reunión de seguimiento. Por ejemplo, lo de las máquinas y esas cosas, digamos que el gerente del proyecto o el director del proyecto sí tiene que estar mucho más atento, pero sí se pueden pormenorizar ciertas cosas que ya están como del día a día del trabajador, ¿sí? No, es que acuérdese que tal persona estuvo incapacitada, entonces yo la cubrí, yo no pude atender lo mío, ¿sí? Cualquier cosa de ese tipo. Bueno, con respecto a la documentación insuficiente, eso también es claro, sí, digamos que esas reuniones de seguimiento no solamente son la reunión y venga y le doy la palmadita en la espalda o venga yo simplemente
le digo por qué no está haciendo esto, lo vamos a echar porque no. Vamos que en esas reuniones también tienen que quedar ciertas actas o ciertas constancias, o al menos un cierto correo en el cual uno pueda ir diciendo, bueno, para tal fecha teníamos tal cosa, pero no se pudo cumplir porque se afectó el calendario por estas y por estas y por estas y por estas razones. Bueno, ni hablar, una pésima planificación pues, claramente va a afectar el proyecto y va a afectar lo que sea que toque, ¿sí? ¿Cómo se sacan pésimas planificaciones? De pronto, gestores de proyectos que no estén muy informados de lo que se tiene que hacer, gestores de proyectos que no, que digamos que no tienen mucho en cuenta, perdón, gestores de proyectos que no tengan mucho en cuenta, ah, digamos que desde la parte técnica, a qué es lo que se va a hacer. Entonces puede que el gestor llegue y diga, listo, perfecto, ese proyecto va para 2 meses y medio. Cuando llega a hablar con sus técnicos, dicen, no, ese proyecto se demora por lo menos 7 meses, ¿sí? Es un proyecto que estamos trabajando con otro lenguaje, que no sé qué, vamos a necesitar gente, es un proyecto muy grande, bueno, cualquier cosa. Eso puede hacer una pésima planificación. Digamos que el gestor como tal haga su, su estimación, digamos que sin involucrar a esas personas del equipo técnico, ¿sí? O que simplemente se deje someter por los tiempos y por los plazos que tiene el cliente. Entonces, no, yo necesito eso para dentro de un mes, no, pues se demora 3 meses, no, es para dentro de un mes o no se hace, listo, no, yo lo hago en un mes. Entonces, ¿qué pasó? Aceptó unos plazos incumplibles y ahora va a hacer una pésima planificación. ¿Por qué? Pues porque va a entregar a todo el mundo a trabajar sobre esfuerzos, va a generar probablemente más costos como tal y pues digamos que desde el inicio va a arrancar el proyecto sesgado y vetado, ¿sí? Bueno, ese de venta y contratación por debajo de las necesidades del tiempo, eso está relacionado también con el siguiente, plazos de ejecución no realistas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo voy y vendo, ¿sí? Entonces el comercial de una empresa no vende aviones porque no las hace en la empresa, pero él va a entregar absolutamente todo lo que el cliente le pida con su afán de vender, ¿sí? Digamos que son orientaciones diferentes. El comercial se mide por lo que vende, por lo que genere, ¿sí? Por los dineros que le represente de ingresos a la empresa, ¿sí? Y eso está muy bien. ¿Qué pasa? Que el comercial, digamos que en algunas empresas, al comercial le dan cierta fundamentación técnica, digamos que para darle un poco de concepto, de contexto, y que cuando salga a vender, trate de vender situaciones más reales, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que hay empresas que no tienen tiempo de hacer eso. Entonces, comercial, encárguese de vender. Véndame mucho y tráigame trabajo, que yo aquí con el área de proyectos, yo me encargo de trabajar todo lo que tengo que hacer. ¿Qué pasa? El comercial va y se compromete en unos plazos que no son, ¿sí? Asegura un negocio que puede ser muy lucrativo, pero embala a todo el mundo. Entonces, desde el comienzo, el proyecto arranca ya reventado. Desde el comienzo, el proyecto arranca con plazos de ejecución que no son realistas, ¿sí? El proyecto ya arrancó de una vez con la mitad del tiempo que se iba a demorar. Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica eh, eh, problemas en la gestión, eso implica problemas en la planificación, eso implica que todo el mundo va a tener que trabajar con sobreesfuerzos, que ese margen de error o para minimizar riesgos o para atenuar ciertas amenazas no se va a poder sesgar. Y digamos que eso es algo que se ve tanto que, que puede marcar tanto fiasco y tanto fracaso en los proyectos y se ve muchísimo. ¿Por qué? Digamos que por la orientación de cada área y por esa falta de sensibilización y por esa falta de capacitación de la parte o de la fuerza comercial con respecto a ciertas cosas técnicas. Ojo, yo no estoy diciendo que el comercial tenga que saberse programar en el lenguaje que se programa, que tenga que saber cómo se hace todo, no. Pero sí, por lo menos puede tener, bueno, listo, por lo menos tener un proyecto de referencia. Mire, ese proyecto hizo tales, tales, tales y tales cosas, ese proyecto se negoció por tanta plata, ese proyecto se negoció por tanto tiempo, en la ejecución nos pasamos un mes, entonces, pues si el proyecto tiene más o menos esa envergadura, entonces, porfa, trate de no sé, dar un poco más de tiempo, no se deje bajar el tiempo tanto, el dinero tampoco se lo deja dar. Bueno, entonces digamos que hay una, ¿qué? Como una suma de muchos aspectos, pero eso
de los plazos de ejecución no realistas. Eso es, o sea, eso mejor dicho, eso pasa siempre. El comercial en su afán de vender siempre va a decir que su proyecto tiene todo y probablemente con ciertas cosas que se toman a la ligereza, con ligereza, va a comprometer digamos que el desempeño del equipo de trabajo. Esto sí que es importante, chicos. La mala definición de la autoridad y de los roles dentro del equipo del proyecto, ¿sí? ¿Qué pasa? Que digamos que en un proyecto siempre deberíamos garantizar pues que hay un gestor, ¿sí? Que si vamos a hacer un proyecto de desarrollo de software, entonces tengamos algún líder de proyecto dentro de nuestro equipo, ¿sí? O un líder más experimentado. Y que adicionalmente se especifiquen los roles adicionales que van a tener cada uno. Si hay ingenieros junior, entonces cuáles van a ser, digamos que las funciones que va a realizar ese junior, si tenemos un ingeniero senior, ¿qué va a hacer? Si tenemos un ingeniero líder de equipo, líder técnico, ¿qué va a hacer? Y qué autoridad va a tener sobre los otros miembros, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Se puede correr el riesgo de que tenemos un gerente de la empresa, ¿sí? Tenemos un gerente del área de proyectos, tenemos un director de proyectos, tenemos un líder técnico de proyectos y tenemos aquí por debajo todo el grupito de desarrolladores. ¿Qué pasa? No se hacen las respectivas, digamos que esas canalizaciones y esa unidad de mando, entonces termina uno con 4 o con 5 jefes diciéndole cosas que en ocasiones pueden ir orientadas hacia lo mismo y en otras ocasiones pueden ir orientadas en sentidos opuestos. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy trabajando, yo voy a hacer mi proyecto y yo directamente le respondo a mi líder técnico, ¿sí? Mi líder técnico es mi líder de trabajo, pero ese líder técnico a su vez le responde al gestor del proyecto, pero ese gestor del proyecto a su vez le responde al director de proyecto y ese director de proyecto le responde al gerente de la empresa o le responde a una junta directiva, ¿sí? ¿Qué pasa? El problema no es ese camino, que por demás es bastante burocrático y con muchísimos jefes y muchísimas autorizaciones y que se vuelve a veces torpe, ¿sí? ¿Cuál es el problema allí? El problema es que el gerente empieza a tirar órdenes, que el director de proyectos empieza a tirar órdenes, que el gestor de proyectos tire órdenes y que el único que debería darle las órdenes al líder de proyecto, que es, perdón, a los desarrolladores, que es mi líder técnico de proyecto, ¿sí? En este caso, ¿qué está haciendo? Él mismo se está viendo inmerso en una cantidad de información que está llegando de todas partes, con intereses diferentes. Entonces, el uno, optimicen el tiempo, el otro, no, por favor, no hagan tales prácticas, el otro, ¿cómo vamos con el tiempo? Y el otro también trabajando en esto. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve una locura. Entonces, ese tipo de roles y de autoridades se tiene que tener clara, ¿sí? Digamos que el gerente es el líder de la oficina de proyectos, ¿sí? La oficina de proyectos, a su vez, es el líder de ese director de proyecto. El director de proyecto es el líder de ese líder técnico y el líder, digamos que eso puede ser mucho más cómodo en la medida en la que se transmite la información, pero eso también podría tener problemas en términos de comunicación, porque si no tenemos buenos canales de comunicación para poder transmitir eso, se puede volver también un teléfono roto, ¿sí? Arranca una reunión, gerente con oficina de proyectos, perfecto, definen algo, el mensaje llegó la mitad de lo que se tenía que transmitir a la oficina de proyectos se lo transmitió incompleto al director, al gestor del proyecto y de ahí para adelante eso se volvió una recocha, la información llegó apenas un pedacito y se vuelve todo un complique. Entonces digamos que ese tipo de autoridades y de roles es bastante importante siempre y cuando tengamos buenos canales de comunicación establecidos. Bueno, el mal ambiente de trabajo y la falta de comunicación, chicos, eso yo me atrevería a decir que eso podría ser incluso peor que cualquier mala estimación, ¿sí? Un mal ambiente de trabajo en un grupo de trabajo es probablemente lo peor, ¿sí? Porque eso va a afectar todo, ¿sí? Por una rencilla personal, puede que este le bloquee elementos al otro simplemente para haberlo atrasado, ¿sí? eh, Luego el otro le hace el reclamo, entonces luego se desquita con otro. ¿Y qué están haciendo? No se están dando cuenta que están montados sobre una misma línea de tiempo y que todos hacen parte del mismo entregable, sino que simplemente están haciendo que la otra persona se incomode, que la otra persona no cumpla y que la otra persona sea la que no llegue, sin darse cuenta que a la final los que no van a llegar van a ser todos, ¿sí? Y la falta de comunicación, eso es vital, chicos, eso es vital. Hay proyectos en los cuales se ingresa y mucho más en los de sistemas. Hay proyectos en los cuales
incluso yo he estado, ¿sí? En los cuales uno está dentro del proyecto y hay personas que, como ustedes pueden saber, dentro de sistemas encontramos todo, pero dentro de sistemas hemos encontrado también algunos personajes que no tienen que no tienen ningún tipo de habilidades sociales, ¿sí? Hay personas de sistemas que yo me he encontrado haciendo proyectos y que, o sea, yo no los juzgo ni los critico, pero son personas que, por ejemplo, en su tiempo libre salen a hacer actividades que uno no haría jamás, ¿sí? Salen a jugar cartas de muñequitos, cartas de no sé qué cosas, o salen con el Nintendo no sé qué, o las conversaciones son de puros muñequitos, de cómics y cosas así, y digamos que mantienen como muy ensimismados en ese tipo de cosas. Entonces, ese no es el problema no es que jueguen cartas o no es que jueguen mucho Nintendo, esas cosas portátiles o que jueguen alguna cosa de esas. El problema es su capacidad y su habilidad social para poder comunicar, ¿sí? Que muchas veces son personas que se tragan las cosas y que no hacen nada por comunicar algo. Y de pronto una palabra o una comunicación adecuada en el tiempo que era puede hacer que un desfaz de un proyecto se corrija, ¿sí? Pero como están, digamos que tan metidas en esto, no tienen la habilidad o la necesidad o la simpatía o la empatía para decir las cosas. Entonces, digamos que ahí genera muchos problemas. Entonces, digamos que eso podría ser. Y la otra cosa es que los egos es bastante importante. Entonces, tú entras a una empresa y en la empresa tú entraste como software senior, ¿sí? Ingeniero de software senior. Y luego hay un ingeniero de software semi-senior o junior que también tiene mucho conocimiento y como las empresas no están bien planeadas, como tú eres el nuevo, a pesar de que tu rol es más alto y que probablemente ganes más que el otro, es muy probable que la capacitación te la tenga que hacer el junior, que es el que está ahí, que te entregue por lo menos ciertas cosas. Entonces esto va a generar también celos y va a generar ciertos ecos. Bueno, pero ¿por qué? Este loco está ganando 1,5 millones de pesos más que yo y soy yo el que lo estoy capacitando. Eso no tiene sentido. Digamos que eso, y eso en muchas ocasiones ocurre, no es como tan irreal verlo. Entonces son situaciones que se pueden dar y que desde el inicio pueden ir generando un mal ambiente, ¿sí? Bueno, asignación inadecuada del personal en cantidad o en los perfiles, eso es bastante importante, lo que les decía ahora, ¿sí? No es simplemente tener la disponibilidad de todos los ingenieros posibles de la empresa, de todos los ingenieros junior o de todos los ingenieros senior o de toda o sea, lo mejor que yo tenga, no es así, ¿sí? No es tan fácil decirlo de esa forma. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que siempre los proyectos tienen un elemento que es límite, que es limitado y es el uso de los recursos. ¿Sí? Los recursos, acuérdense siempre que los recursos son limitados y esos recursos tienen tres tipos, son humanos, son tecnológicos y son monetarios o económicos, ¿sí? Entonces, si yo tengo una cantidad de ingenieros, ¿sí? Ah, perfecto, no, para ese proyecto vamos a estar sobrados, tengo 10 ingenieros, ¿sí? Pero de esos 10 ingenieros, ninguno sabe trabajar el lenguaje de programación que se comprometió. Eso no quiere que sea, o sea, eso no es una limitante técnica porque digamos que los ingenieros estamos acostumbrados a ir conociendo y trabajando en ciertos lenguajes diferentes, pero pues no me pueden a mí exigir el mismo desempeño que yo tengo en el lenguaje que estoy trabajando desde hace 3 años a un lenguaje nuevo que lo vamos a cacharrear y que lo vamos a trabajar. Eso sería imposible. Entonces, ¿qué pasa? O llenar, llenar esto de líderes técnicos. Entonces ahí también vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque muy probablemente el equipo vaya a funcionar, aunque también existan egos, pero la parte económica se va a reventar, ¿sí? Entonces digamos que por un lado podría tener problemas porque no voy a cumplir en cantidad de roles o en cantidad de conocimiento técnico sobre una herramienta, y en el otro puede que tenga la gente súper especial para ese proyecto, pero ya sean demasiado caros. Entonces hay que tratar de conseguir un balance en ello, ¿sí? Y lo más importante, no se identificaron los riesgos, chicos. Los riesgos se pueden identificar desde el inicio, ¿sí? Si yo estoy en una empresa y en esa empresa voy a tratar de trabajar en un área y esa área como tal está de pronto conformada por personal que de pronto tiene cierto, o sea, que son muy mayores o que tienen algún tipo de rechazo o, o situaciones por el estilo, o que tengo riesgos porque la empresa paga muy mal y hay una rotación muy alta de personal, ¿sí? O que tengo riesgos porque vamos a trabajar un lenguaje nuevo que no hemos usado, entonces tenemos que tener el riesgo ahí de la curva de aprendizaje
o de los bloqueantes que puedan salir. Entonces, si yo no voy identificando esos riesgos o que la dirección no se me comprometa con todo el dinero, bueno, todos los riesgos que yo tengo que identificar, todos los tengo que tener allí, los tengo que tener no solamente identificados, sino saber que si pasa alguna situación de esas, yo cómo la voy a atender, ¿sí? Por ejemplo, si la rotación de la empresa es muy grande, ese riesgo es un riesgo que es un riesgo latente que se puede volver una amenaza. Entonces, ¿qué hago? Ah, bueno, listo, pues yo tengo 5 ingenieros, digamos que en el proyecto y tengo otros 2 de copia de seguridad, por si de pronto alguna cosa pasa, esos 2 me puedan, que por lo menos tengan el contexto del proyecto, ¿sí? O que si voy a trabajar con un área que de pronto tiene muchos años, que son muy antiguos y que piensan que de pronto tienen rechazo con ciertas cosas tecnológicas, tratar de hacerles sensibilizaciones adecuadas para validar que el software o que lo que se está haciendo va a ser una ayuda para ellos y que en cambio no va a ser algo con lo que se les va a quitar el trabajo o cosas por el estilo, porque pueden pasarlo. Y todavía hay muchas personas que siguen pensando que digamos que los desarrollos de software y la tecnología le van a quitar trabajo a las personas. Y yo personalmente no creo eso y nunca lo he creído, porque en últimas la tecnología y todo eso en sí misma va a ser muy complicada que se autogestione, porque pues digamos que le va a faltar ciertos elementos que quizás nosotros sí los tenemos, ¿sí? Y por más que nosotros podamos hacer tecnología de punta, pues siempre vamos a necesitar cierto sentido común y ciertas cosas para poderlas ensamblar y para poderlas construir. Entonces, digamos que ese tipo de situaciones se podrían llegar a dar. Entonces hay que tratar de identificar esos riesgos para tenerlos como en el plano y poder decir, vea, pero eso no va a pasar porque esto es así, esto no va a ocurrir pues nunca porque la situación pues no se va a dar, todas las cosas. Chicos, son las 8:35. Listo. Son las 8:35, chicos. Entonces, vamos a hacer una pausa. Hagamos una pausa. Nos vemos exactamente faltando 5 para las 9 acá, ¿sí? Para poder atender el parcial. De momento, ¿hay dudas con esto que estábamos hablando, chicos? No, No, profe. profe. Listo. Entonces, ahí ya dejé de presentar. Eh, estamos todos, ¿cierto? David siempre llegó y Jonathan, ¿y qué? Sí, David está acá. Listo. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Vamos entonces bueno, lo primero, dudas, entonces no hay dudas, listo. Entonces vamos a tratar de generar pues un pequeño descanso, ¿sí? Unos 15 minuticos, 20 minuticos. Nos vemos acá faltando 5 para las 9. Aprovechen para que se tomen un tinto, hagan cualquier cosa. Y a esa hora entonces damos inicio a la actividad calificativa, ¿sí? A la actividad del parcial. Vamos a tener ese momento como tal, lo vamos a leer muy bien, vamos a leer y a identificar si de pronto hay dudas y vamos a hacer lo que les había dicho. Listo, ese acompañamiento pues vamos inicialmente, vamos a trabajar directamente en el aula, ¿sí? Y apenas veamos el momento, pues seguimos haciendo ese acompañamiento, digamos que por el grupo de WhatsApp, cualquier otra situación, cualquier otra duda. Y pues tenemos como hora de entrega del ejercicio como tal, del ejercicio evaluable, las 11 de la mañana. ¿Sí? Me parece que es suficiente con hora y media para hacer ese ejercicio, pero pues de pronto se pueden demorar un poco más. Eh, entonces, chicos, nada, de momento entonces hagamos una pequeña pausa, ¿sí? Nos tomamos un café y cualquier cosa entonces estamos acá pendientes. Espérate un segundo que veo a alguien de registro. Ah, se fue. Listo. No, pensé que tenían. No, lo que pasa es que ves que entran. Yo sé que ellos entran a mirar cómo se está evaluando la clase, cómo se está desarrollando la clase y toda esta cuestión. Pero hay ocasiones en las que de pronto ingresa es el profesor Amortegui y hay veces que él tiene que hacer aportes o algún comentario o alguna cosa por el estilo. Entonces, a veces me gusta abrirles el micrófono, pero pues aquí salieron. Listo, chicos, entonces nos vemos, faltando 5 para 9, nos vemos acá nuevamente para arrancar con el examen. Dejo esta llamada así abierta, voy a suspender la cámara y el audio y nos vemos entonces en 20 minuticos. Listo, profe. Bueno, chao. Dale, profe.
Bueno, chicos, Listo, profe. listo, muchachos. ¿Todos estamos acá ya? Yo sí, profe. Sí, profe. También. Listo, muchachos. Entonces, voy a desbloquear el parcial de una vez. Me confirman, porfa, que lo puedan ver. Por favor, revisen en la plataforma, en el curso. Que les salga una etiqueta que se llama Primer Parcial Gestión de Proyectos Informáticos. Y aparece una tarea con el parcial. Me cuentan, porfa, si lo pueden ver. Sí, Sí, profe. profe, ya. Ya lo pueden ver, perfecto. Entonces, si quieren lo leemos acá. Leámoslos acá entre todos. Y arrancan ustedes a realizarlo. Ya lo estoy abriendo. Bueno, listo. Entonces, voy a compartirlo. Me dicen si están viendo, porfa. Sí, profe. Listo, vale. Entonces, gestión de proyectos informáticos, Uniremington y primer parcial. Entonces, mire que cada punto tiene la ponderación allá afuera, ¿sí? Las 5 unidades están repartidas de diferente forma. Las primeras preguntas, las primeras 11 preguntas, pues son más fáciles, ¿sí? La primera dice que es un proyecto informático, explique y escribe un ejemplo. La segunda dice qué tipo de recursos pueden participar en un proyecto informático. Hoy lo hablé muchas veces. ¿A qué se refiere el término de calidad en el entorno informático? Sí, también lo hablamos mucho. Relacione y explique al menos 5 factores que puedan llevar al fracaso de un proyecto. Hoy también hablamos de eso y habíamos hablado antes. Esas 4 preguntas valen punto 3, ¿sí? Las de falso y verdadero y selección múltiple valen punto 2 y son responda falso y verdadero. La dimensión técnica está relacionada con la imagen y el buen nombre de la empresa. Son fases del proyecto: la aprobación, definición, planificación, ejecución y cierre. Es una función de la gerencia actual actuar con premura para evitar amenazas. Las etapas anteriores y posteriores a la ejecución tienen mayor porcentaje de uso de recursos que la de ejecución. Puede ser causal de fracaso en un proyecto el uso desmedido y sin control de los recursos y el sobrepasar los costos. De una correcta definición de los objetivos y requerimientos de un proyecto podemos definir un alcance adecuado para el mismo. La 11 dice seleccione la opción correcta. Son elementos que se deben planificar: los riesgos, los costos, el personal, todas las anteriores, ¿sí? Y acá vienen las preguntas que son las más divertidas, en las que ustedes van a aplicar todos esos conceptos que han aprendido en esta asignatura, que dice: la empresa El Colorín, que se encarga de la fabricación de telas, ha rebajado considerablemente su producción. Esto por utilizar las máquinas antiguas y obsoletas que tiene. Problema que ocurre pues su personal no ha querido capacitarse de manera correcta con las nuevas máquinas que la empresa adquirió y que involucran procesos de alta tecnología. Este nuevo proceso no ha sido incorporado ni apropiado por parte de los trabajadores, los cuales, protegidos por el sindicato de la organización, se niegan a utilizar las nuevas máquinas, por considerar que éstas terminarán automatizando su trabajo y perdiéndolo. Dicho lo anterior, se solicita realizar un diagnóstico pormenorizado de la situación, identificando cuál fue el proyecto que se trabajó, riesgos, amenazas, acciones a tomar
y cualquier otro factor adicional que permita identificar la situación actual y posibles mecanismos para superarlos, ¿sí? Esa es la pregunta número 12. ¿Hay dudas con ella? Pues básicamente se está planteando una situación y esa situación digamos que tiene un abanico de muchos matices y de muchas cosas involucradas, ¿sí? Entonces hay que identificar cuál fue el proyecto que se trabajó, o sea, qué proyecto fue el que digamos que está teniendo fracaso porque su incorporación no está teniendo pues éxito, qué riesgos identifican ustedes si lo fueran a hacer desde el principio, qué riesgos ven latentes, qué amenazas ven latentes. Acuérdense que un riesgo es la posibilidad de que algo mal ocurra y la amenaza como tal ya es cuando se materializa, ¿sí? Acciones a tomar, qué acciones van a hacer ustedes para hacer ese tipo de incorporación que sea exitosa. Y bueno, que permite identificar, o sea, básicamente lo que se va a hacer allí es, digamos que es como un desglose de esa declaración de ámbito y tratar de identificar todos esos elementos que se están pidiendo uno a uno y tratar de identificar toda la lista de riesgos, toda la lista de amenazas, todo lo que ustedes vean que está mal, todo lo que ustedes vean que se puede mejorar. O sea, esa situación, digamos que ahí es lo que se está pidiendo con esa situación, pues que se pide como pormenorizada. Con respecto al punto 13 tenemos la empresa, mire, y el peso, ¿sí? El punto 12 y el punto 13 valen 1.2. La empresa, su software SaaS, tiene una oficina de proyectos cuya función es la de presentar muchos proyectos en las reuniones gerenciales a las que asisten. En dichas reuniones se presentan las diferentes opciones de proyectos, los cuales son evaluados, priorizados y seleccionados para ser implementados. Se aprueba un proyecto con el cual se realizará la automatización de los procesos propios del archivo. Se citan a las reuniones para poder levantar los requerimientos a las cuales los funcionarios de la división de archivos no asisten siempre. Y entre paréntesis coloco, lo hacen rara vez. Dicha situación es comentada con la gerencia general, quienes siempre dicen que intervendrán en la situación, pero preocupados por temas más críticos y lucrativos no prestan suficiente atención. Dicho lo anterior, se solicita realizar un diagnóstico pormenorizado de la situación, identificar qué elementos están enmarcando a este proyecto en un fracaso futuro, cuáles son los mayores riesgos y posibles amenazas, qué acciones se podrían tomar en cuenta para revertir esta situación y hacer que la oficina de proyectos tenga la importancia y el impacto que deben tener. ¿Listo? Hasta ahí, chicos, va el parcial. Creo que ahí se van a tardar un poquito eso en los puntos 12 y 13, porque los otros puntos, yo creo que mientras lo estaba leyendo, creo que ya los pudieron haber hecho. Eh, son cortos. De todas formas, me interesa que abran el micro y que me digan si tienen dudas, si todo el parcial está claro, para poder decir, listo, entonces empecemos y suspendemos la llamada. Listo, profe, hágale. Listo, profe. Listo, muchachos. Entonces, no siendo más, entonces suspendo la llamada en este momento. El parcial lo están tomando 7 personas, que somos los 7 del grupo. Lady, Alejandro, Luisa, Andrés, Davier, Mauricio y Vladimir. ¿Listo? Y el parcial tiene hora de entrega a las 11 de la mañana. ¿Listo? Se entrega directamente en la plataforma, o sea, de donde lo están tomando, ahí mismo se va a subir el archivo con sus respuestas. Por favor, les pido el favor de que no vayan a modificar las preguntas, ¿sí? No vayan tampoco a borrar las preguntas. Digamos que si pueden responder en la primera pregunta, dar un enter y escribir ahí la respuesta, será genial. Si de pronto pueden escribir en una letra de otro color, pues también va a ser bueno para poder identificarlo. Y la calificación de este, pues seguramente estará en el transcurso de esta semana que me siente a revisarlos y les escribiré la retroalimentación puntualmente por la plataforma. ¿Listo? Entonces, chicos, adelante. Cualquier cosa que necesiten, por favor, vía WhatsApp me la hacen saber que estoy súper pendiente en este momento. ¿Listo? Entonces, en este momento Listo, profe. quedamos ya en parcial entonces. Muchachos, y nada, Listo, Listo, profe, profe. gracias. ustedes son los artífices de este proceso y ustedes son tan críticos y tan responsables y tan autónomos como yo espero que sean. Nada, responder un parcial a conciencia, trabajando a conciencia y nada, no se está preguntando absolutamente nada de lo que no se ha explicado. Listo. Muchas gracias y nos vemos entonces en 8 días y espero la solución. Listo, Listo. profe.